vuestra, que os vamos a estar acompañando y asesorando y tenéis unas horas, ¿no?, de teoría, pero esta ya es vuestra acción y vamos a estar pues de malla sosteniendo lo que necesitéis. Entonces os decía que os hemos mandado un correo para que nos confirméis aquellas personas que vais a seguir adelante, nos confirmáis por escrito y cuando acabéis en mayo, es más o menos cuando tenemos previsto finalizar la acción, aunque puede ser que algunas personas se os alargue un poco más, no pasa nada, os vamos a seguir acompañando. En todo caso, a partir de mayo es cuando os daríamos el certificado de todo el itinerario, la parte de maestría compostadora y la parte de agente de cambio orgánico. Para aquellas personas que se suman a esta fase, pues recibiríais la parte de agente de cambio orgánico. ¿Sabéis quiénes no habéis hecho la primera parte de maestría? Que si ya tenéis una parte de maestría, pues vais a poder recibir esta parte de certificado del itinerario completo, pero si no os habéis formado como en la maestría, pues bueno, vamos a ver qué certificados damos, porque agente de cambio orgánico nosotros entendemos que es quien se ha formado como maestro, bien en esta formación específica durante noviembre y diciembre, o bien en otras esferas y otros cursos y otras formaciones, ¿vale? Y hoy no es el caso, pero también vais a ver que pedimos, porque hemos mandado a todas las personas que quisieron o mostraron interés en algún momento, pues si no van a seguir adelante, también les pedimos que nos lo confirmen, que no es vuestro caso que estáis aquí. Yo poco más que decir, Franco, darte paso, deciros que de vez en cuando le deis un vistazo también al programa donde pues tenéis muchas de las cosas que os hemos ido comentando, que hay unos pequeños cambios que ahora dirá Franco, pero vamos, mínimos, que tienen que ver con las 2 sesiones de 1 hora del mes de formación online, que van a pasar a ser una única sesión, pero de 2 horas, vamos, con un equipo humano bellísimo, que ya os ha comentado los distintos lugares desde los que vienen estos compañeros. También estará Borja, también estará José Luis Irina de la Universidad de Extremadura. También daré una sesión y si funciona y todo sigue bien, pues bueno, las partes teóricas a formación específica. Pero eso tenemos que llegar hasta mayo. Muchas gracias y Franco, todo tuyo. Buenas, pues voy a compartir pantalla. Pues buenas tardes. Voy a ir enseñando la pantalla así, teniendo en pequeñito las imágenes para ajustarme mejor a los tiempos si no os importa. Algo que ya vimos el día 20, la semana pasada, pero que es necesario también aclarar en esta sesión, es que la formación tiene prevista la posibilidad de cargar horas en función de 3 hilos de trabajo. Podéis elegir uno, dos o los tres. El primero de ellos es para aquellos, que creo que sois mayoría en la sala, que vais a hacer una práctica de acción en algún entorno local. Sesiones de tutoría las haremos cuando lo necesitéis de modo individualizado, pues como mañana vamos a tener con María Jesús o con Ana, o pasado mañana con el grupo de Casar, pero quedaremos todas las personas para ponernos al día de los avances y las dificultades que hemos tenido en nuestra localidad, en nuestro ecosistema de acción, una vez al mes. En principio, para los próximos meses mantendremos el día 20 de febrero y el 20 de marzo. Si en el transcurso de estos meses puede que haya alguna persona que se descuelgue porque lo vea que es difícil, puede que alguno se incorpore, reevaluaremos qué días de la semana os viene mejor, ¿de acuerdo? Pero en principio serán los días 20 de los próximos meses. Y la semana pasada ya tuvimos la primera sesión y está grabada. Esto es 1 hora al mes de aprendizaje colaborativo, le podríamos llamar, o comunidad de aprendizaje. Todos asumimos que estamos aprendiendo hablando con el ayuntamiento, viendo si esta residencia de mayores quiere sumarse, si estos 5 casas participan o no. Es un enfoque eminentemente práctico. Además de esta hora,
tenemos y os certificaríamos las sesiones o los seminarios de la Comunidad del Conocimiento que llevamos haciendo desde enero del año 2024, hace ya un año que comenzamos regularmente, son 2 horas. La semana pasada tuvimos, no fuimos muchos, pero tuvimos una sesión sobre aprovechamientos tradicionales, dar de comer a los cerdos, dar de comer a pollos para vender carne de alta calidad en proximidad, a pequeña escala, por debajo de un registro ganadero, y iniciativas de gallineros comunitarios llevados a cabo por municipios de la red de municipios agroecológicos de RAE. Entonces, la comunidad del conocimiento funciona, alguien tiene un tema que quiere compartir. Por ejemplo, el próximo del 25 de febrero será Aida, compañera del curso de ACO, con un conocido suyo, y será sobre cómo prevenir el desperdicio alimentario generando fermentos. Fermentos para la alimentación humana. La sesión de enero fue alimentación animal, la de febrero será alimentación humana, la de marzo será sobre microbiología. Es un experto en Navarra que está haciendo análisis con microscopios, algo que una vez más ha sido Javier Lamaní el que nos ha pedido por este tipo de conocimientos, y hemos contactado con una persona que nos va a compartir durante una hora. En el mes de abril estará Diego, por ejemplo, que le te veo ahí en pantalla, comentando las experiencias de compostaje doméstico en las islas del sur de América, en Chile, en la Patagonia. Y no, bueno, iremos de aquí a abril, están claras las sesiones, y luego ya iremos viendo en los meses sucesivos. Esto también se certificará y es un aprendizaje en el que algunos de vosotros, como habéis visto, varios, o personas que nosotros podemos pedirles, digamos, desde el punto de vista del voluntariado y que participen en una red donde todos aprendemos. Eso es la comunidad del conocimiento compostador, que en principio está en Extremadura, pero que pues hay personas que participan desde muy diferentes lugares de España, e incluso ahora tenemos dos compañeros de América. Y luego lo que inauguramos hoy es el tercer tipo de sesiones que tendremos a lo largo del mes. Serán 2 horas, empiezan el 27 de enero y es sentido estricto lo que llamamos agentes de cambio orgánico, que va a constituirse, siempre van a cambiar los formadores, así como en las tutorías estaremos normalmente Alfredo, Morilla, y Mónica y yo, y Borja. En el caso de la comunidad del conocimiento podemos moderar, pero son los ponentes que hemos decidido los temas. En este caso van a ser los socios de este proyecto europeo, que ahora os entraré un poco más en detalle. Inmensa mayoría son mujeres de varios continentes que nos van a compartir su reflexión sobre lo que consideran que significa la figura de agente de cambio orgánico, cómo ellos lo enfocan en su formación universitaria, cómo entienden el concepto de comunidades compostadoras, que en un sentido amplio se llaman los laboratorios vivos, cómo trabajan el desarrollo comunitario, cómo trabajan con comunidades indígenas, cómo trabajan cuestiones de economía social y solidaria. Entonces va a haber un amplio elenco de formadores. Va a ser 2 horas al mes, siempre de 6 a 8, igual que las anteriores, y las fechas van a ir cambiando. Yo, antes de entrar al detalle de lo que van a ser las sesiones de agente de cambio orgánico, en el marco del cambio cultural, me gustaría compartiros una reflexión que tiene que ver con una filósofa alemana, judía, que acabó, como muchos intelectuales europeos, después de la Guerra Mundial en América, ella en Estados Unidos, que planteaba que todas las personas teníamos que tener tres componentes, ¿no? O las sociedades se organizan en personas que llevan a cabo lo que le llamaba en inglés labor, que es trabajar con las manos, y sería el equivalente al nivel uno de compostaje. Es alguien que va a hacer el seguimiento de la compostera, que lo voltea, que puede tomar temperaturas, que sabe cómo mezclar. Es decir, es un trabajo manual el de labor, y eso equivale al nivel uno de composta en red, el nivel uno de maestría compostadora, que son más o menos unas 30 horas, que es a lo que con un poco de contenido del 2 os formamos en los meses anteriores. La segunda de las cosas que decía Ana Aren para llevar una vida activa era saber manejar las manos, tener algo de conocimiento manual, ser capaz de trabajar pensando en diseños,
en el tema de la maestría compostadora, cómo a través del menú mater ver cómo enfoco para que el ayuntamiento haga una compostera comunitaria o elija cuántas composteras domésticas o vea cuánto va a haber de aprovechamiento tradicional. En ese caso estáis entrando a hacer un trabajo técnico que los ayuntamientos, que las administraciones necesitan por obligación de ley. Necesitan labor y necesitan work. ¿Cuál es el punto más delicado? Y ahí es la innovación y la frontera. Hannah Arendt decía que nadie puede ser ciudadano de un mundo, del mundo de la última parte del siglo XX y mucho menos del siglo XXI, sin llevar a cabo la acción, que para ella la acción era diálogo fuera de lo que está regulado por el funcionamiento de nuestras sociedades y que tiene una componente política. Tiene la componente de entender que el otro, aunque sea distinto en opinión, en valoraciones, forma parte también del escenario con el que tendremos que aprender de un modo u otro a dialogar, a integrar. La acción es una acción política, es una acción vecinal, es una acción de diálogo comunitario y en nuestro caso, y ese es el perfil de ACO, en ACO no vais a volver a oír hablar mucho de compostaje. El compostaje oiremos hablar en las sesiones de la comunidad del conocimiento, oiremos hablar en las tutorías con vuestra práctica, pero ACO es reflexionar con diferentes profesionales de Europa y de otros lugares, también de Brasil, sobre cómo hay que intentar intervenir para producir cambios culturales tan profundos como los que somos conscientes que necesitan nuestras sociedades. Transiciones que el ministerio se llamara de transición, pero las transiciones normalmente en las altas estructuras del Estado, sea la Unión Europea, sea el gobierno de cada Estado-nación, en nuestro caso España, o sea las comunidades autónomas, pues la verdad es que son cambios menores que los que probablemente se requieren y a una velocidad inferior. Luego queda claro entonces que ACO tiene una componente política, ¿de acuerdo? Entonces, que puede resultar y que va a resultar incómoda en algunos lugares de Extremadura. Habrá que moderar cómo se hace uso de esa posición, de ese posicionamiento político a favor de un cambio. Puede ser apolítico, puede ser retratándose con una determinada opción política. Eso es una cuestión que depende evidentemente de vosotras. ¿Alguna observación hasta aquí? Bueno, pues queda claro entonces el concepto de acción y en este acción está el agente de cambio orgánico y aquí algunos de los términos sobre los que nos vais a oír reflexionar. Esta mañana hemos tenido una reunión preparatoria con varias compañeras, mañana tenemos otra con los que serán docentes de diferentes universidades que participarán en la acreditación de la formación que estáis recibiendo de modo experimental o piloto. Vamos a reflexionar, yo voy a dedicarle unos minutos a reflexionar en torno a lo que significa el concepto de agente. Me referiré, por ejemplo, a Aristóteles, que sería uno de los primeros que utiliza el concepto de agente. Ya me oísteis hablar en la última sesión del curso de inteligencia territorial. En este caso volveré a traer muy brevemente el tema de la inteligencia, pero sobre todo pensando en la inteligencia de la gente. Por otro lado, acabamos de ver en términos de agente o de acción el concepto de Hannah Arendt. En términos de cambio, veremos las teorías del cambio cultural. Hay algunos conceptos. Ah, es que no es esta la imagen que tengo que compartir, es otra. Disculpar, aquí está. Disculpar, pero estaba en la presentación que no era. Nada grave porque el orden es más o menos el, el mismo. Bueno, pues ahora sí que paso a presentar el programa de agentes de cambio orgánico tal y como lo tenemos hasta el momento. Hoy intervendré yo sobre escalas de biodiversidad, escalas de acción. Os contaré un caso que hemos identificado en Extremadura donde esta figura de agente de cambio orgánico, el repensar los flujos de la materia, residuos, problemas ambientales severos que tiene la región de Extremadura, cómo se pueden entender y abordar. Esto es a lo que nos dedicaremos hoy, con una reflexión final compartida. El mes que viene, en febrero, el lunes 24, será Borja que hablará de inteligencia colectiva y de emprendimiento. El emprendimiento puede hacerse en grupo, dos o tres personas asociados, puede hacerse a través de una empresa, una cooperativa. El emprendimiento puede ser un emprendimiento, aunque no tenemos compañeros con ese perfil, pero en cierto modo
el alcalde de Botija está emprendiendo un cambio cultural en su municipio. Tiene que hablar con los vecinos, tiene que recibir que le digan, oye, esto no tiene sentido, tiene que hablar con los trabajadores, con los restaurantes o con el bar de la localidad. Entonces, hay emprendimiento. El cambio, en cierto modo, lleva al emprendimiento. Entonces, en el caso concreto, Borja lo que va a hacer es abordar el tema del emprendimiento en cualquiera de sus modalidades, sea empresarial, sea política pública, sea asociativa, sea personal incluso, y inteligencia colectiva. El mes de marzo va a intervenir una compañera de la Universidad Católica de Lovaina que se llama Ela Calorda, que durante todo el año 24 nos acompañó en Extremadura en diferentes seminarios online y presenciales, en los que convocamos a técnicos de mancomunidades, cargos electos concejales, a reflexionar sobre en qué situación nos encontrábamos en la gestión de la materia orgánica, y ella hablaba del unlearning. Uruguaya, hablará en castellano, perfecto, pero es profesora de la Universidad de Lovaina, y lo que plantea es cómo desaprender. Normalmente el cambio, para cambiar, tenemos que descristalizar un hábito que hemos aprendido, a una costumbre, llevar la basura a un contenedor toda junta. Es un hábito. Ese hábito hay que desaprenderlo desde la ciudadanía, que tiene que estar dispuesta. ¿Cómo? Es la cuestión que tenemos que abordar. ¿Cómo va a estar dispuesta a cambiar el modo en el que hasta ahora ha llevado la basura a que se la lleven lo más cerca posible? Eso requiere un desaprender en la ciudadanía, pero también requiere un desaprender en las administraciones, en el gobierno regional, sin duda, y lo reconocen, en las administraciones de los municipios, en el ministerio. Todo el mundo tiene que desaprender. El que tiene que aprender es la decisión que, por ejemplo, a través del menú mater tú eliges, pues yo quiero aprender a hacerlo en doméstico, quiero aprender a hacerlo en una planta con una recogida de quinto contenedor. Estamos intentando generar alguna herramienta que ayude a ver con perspectiva la necesidad, ir a un estado ya no cristalizado de lo que está claro que hago, como poner la marcha en el coche automáticamente, sino volver a reflexionar y entonces poder llevar a cabo un cambio cultural. Entonces, esta es parte de lo que yo creo que como avance nos comentará Ela Calorda en marzo. En castellano le llamaremos desaprender, y ella va a introducir un término sobre el que está haciendo ahora mismo investigación-acción, que es el de las innovaciones y las exnovaciones. De innovaciones creo que estamos hasta aquí arriba, ¿no? Innovaciones tecnológicas, y todo el mundo hace innovación. Ella lo que plantea es que a fuerza de que haya tanta innovación que se dice que sale de dentro, ellos van a plantear un término en el que la exnovación viene de una interacción externa, de base social y comunitaria. En abril se incorporará Irina Goodman, que es profesora de la Universidad de la UX, y nos va a hablar de las perspectivas socioculturales, o sea, el trabajo en comunidad desde la psicología social, y cómo incorporar esto al compostaje comunitario. Ella está trabajando desde hace un tiempo en las composteras comunitarias de la UX, están ahora intentando también las composteras comunitarias en Sierra de Fuentes, con el ayuntamiento, con el vecindario. Entonces, desde su experiencia teórica y desde su práctica nos va a decir cómo cree ella que la psicología social se puede enfocar al compostaje comunitario. En mayo volverá el compañero de Economías Regionales, Alfredo Morilla, para hablarnos de metabolismo territorial. Será probablemente la más biológica o ingenieril de las comunicaciones y de desarrollo comarcal, con la experiencia de lo que están haciendo en La Vera, seguro. En el mes de junio intervendrá una profesora profesional de la Universidad de Coimbra, pero que está ahora mismo investigando en Brasil, y ella es brasileña, y nos hablará sobre las soluciones basadas en la naturaleza, que es el marco en el que planteamos el compostaje. El compostaje es una solución que se hace a pequeña escala, teniendo en cuenta los microorganismos, que no requiere grandes transportes, y las experiencias que haya tenido de comunidades rurales. Nos va a dar una visión un poco más amplia que el mero compostaje de cómo funcionan comunidades rurales y el enfoque de buscar soluciones lo más próximas posibles a la naturaleza, es decir, el término de orgánico. En septiembre intervendrá José Luis Fernández Pacheco con el concepto de laboratorios vivos, que hoy yo también introduciré porque no podemos esperar a septiembre a que lo tengáis en mente. Y aquí nos quedamos porque tenemos también que haceros la consulta. Como son muchos profesores los que quieren compartir, podemos seguir con una sesión hasta diciembre y sumar horas,
o podemos plantear acabar en junio y duplicar, hacer doblete. Entonces lo pensáis y al final de la sesión nos decís qué preferís. Quedan todavía por ubicar. Esto está mal, no es Ela, porque Ela ya está puesta. José Luis tampoco. Recuerdo quién quedaba, que tengo varias versiones de esto, disculparme. Isabel Ferreiras es la directora del Translate, es investigadora jefe en la Universidad de Coimbra, de un centro de investigaciones en economía social. Son sociólogos sobre todo, que se están enfocando a cómo desde la sociología acercarnos a soluciones más próximas a la naturaleza y a lo regenerativo, etcétera. Ania es profesora en una universidad en Dinamarca. Ahora mismo está trabajando sobre agricultura regenerativa, intentando crear redes de agricultores para ir más allá de la agricultura ecológica y acercarse al enfoque que hoy veremos también de lo que significa la agricultura regenerativa. Y ya sé quién me faltaba. Ana María es investigadora en Suecia, en la Universidad de Uppsala, y ella trabaja sobre democracia local, porque nos vamos a encontrar con un reto con los ayuntamientos y es que te van a decir tus prácticas perfecto, yo te puedo crear las condiciones o facilitarte, pero no me obligues a que yo esto lo incorpore dentro de las estructuras de la administración que me lo van a dar resuelto los técnicos desde las empresas o desde la Diputación o desde cualquiera de las estructuras del Estado que se supone que para un cargo electo es a los que se debe. Pero no, ella nos va a plantear que hay estrategias de democracia local que nosotros vamos a integrar con una ordenanza en la que a futuro planteamos a los ayuntamientos que quieran que los residuos se tienen que abordar con participación ciudadana, porque sin participación ciudadana no hay cambio cultural y sin cambio cultural la gente va a seguir echando toda la porquería junta, por en concreto al tema que nos ocupa en vuestra práctica, en la materia orgánica. Sí, Ania es de Dinamarca. No, no, Ana. Digo, estabas hablando de Ana María. Es que he hablado de Ania antes, que he hablado de Ania y luego de Ana María. Y luego Mónica, que la conocéis, ha dado la formación y Mónica creo que lo que se está preparando es algo relacionado con las nuevas formas de relación con la naturaleza desde un punto de vista de lo sagrado. Se puede hablar desde el punto de vista de la nueva era, desde Pachamama, se puede hablar desde el Laudato Si del marco católico, se puede hablar desde lo que ahora llaman en el Islam el califato verde. Pues son movimientos en los que la componente espiritual puede integrarse, porque lo que creo que casi todos tenemos también es una motivación que no es solamente política, hay una relación de respeto a la madre tierra, a la hermana tierra o a la Pachamama, dicho en términos o a Malur, si lo decimos en los términos vascos, a la madre tierra como una entidad con la que tenemos una relación que no es estrictamente material, que no es política, que no es social, porque no tenemos con ella una relación de diálogo, ¿no? Y esta manera de relacionarse con la Tierra está suponiendo también un terremoto en todo el mundo en el sentido positivo de terremotos. Se están moviendo estructuras tradicionales de entender lo femenino como supeditado y ahora pasa a ser la Tierra, que es el conjunto de todo el planeta y de todas nosotras, pasa a ser una entidad femenina, o sea, desde el punto de vista de la ecología profunda, que es sobre lo que ella también nos planteará, la Tierra es una realidad que supera las estructuras o las infraestructuras o los análisis metabólicos. Es más, como dábamos a entender en la sesión de inteligencia territorial, el todo siempre es más que la suma de las partes, cada uno de nosotros somos más que las células que con una eficiencia metabólica primorosa nos mantienen vivos durante 70, 80, 90 o 50 años, los que sean, que nos toque vivir, y nosotros somos parte de una estructura superior que es el propio planeta en su conjunto, y sobre esto ahora mismo hay muchísima reflexión y, bueno, pues excede lo que son los ámbitos estrictos de la parte biofísica, se podría hablar de la biosófica. Bueno, pues si alguien quiere compartir algo, voy avanzando. Entonces, la estructura de la sesión de hoy va a estar dividida en cinco apartados breves, espero todos ellos. En el primero vamos a ver, quería repasar uno de los conceptos que vimos en la primera sesión, el tema de la erosión de la biodiversidad y plantearlo como hacen ahora en los encuentros
que por cierto fue en Colombia el del año pasado, el panel intergubernamental de la biodiversidad, en el que el compostaje, la gestión de la materia orgánica tiene un papel importante, cuáles son las escalas que se conciben y cómo lo aplicamos a ACO, cómo os planteamos aplicar a ACO, qué relación hay entre lo regional y lo local, o entre la granja regenerativa, la propia finca que podáis tener algunos, y el municipio. Esto sería una reflexión. Por otro lado, algunos conceptos relacionados con el agente de cambio orgánico, jugando con las palabras. Ya he hecho alguna referencia, por ejemplo, al concepto original de agente que viene del griego, del concepto de inteligencia agente en Aristóteles. Luego una muy breve reseña sobre qué son los laboratorios vivos, que es la metodología que se va a aplicar en el proyecto en el que estamos durante los próximos 2 años en Extremadura. En el proyecto se le llama Living Lab, la Unión Europea le llama Living Lab, viene de una reflexión sobre innovación social del Instituto Tecnológico de Massachusetts en los primeros años 2000 y estamos empezando a hacerlo en Extremadura, en este momento en la Mancomunidad de Montánchez, pero podemos y esperamos poder elegir otro territorio donde las condiciones en la acción del agente de cambio orgánico o directamente la red de personas que están en el territorio estén dispuestas a dar el paso de una experiencia de unos meses a constituirse en laboratorio. Y en el caso de que se constituya un laboratorio, el proyecto Translate lo que va a hacer es decirle a la administración local, a la mancomunidad o al ayuntamiento, puede ser de escala comarcal o de escala local, vamos a financiar las inversiones que decida un grupo de vecinos del territorio, siempre y cuando vosotros también las cofinanciéis, para que cuando acabe el proyecto intentemos mantener una ordenanza en la que la gestión del residuo no es solamente un servicio que presta el ayuntamiento, sino un campo en el que el vecindario reflexiona. ¿De acuerdo? Lo que ya hemos visto. Entonces os voy a contar los pasos de estos dos, el año 24 y cómo estamos ahora mismo en el caso de la Mancomunidad de Montánchez, porque es lo más fresco que podemos compartiros. Es verdad que tenemos el año pasado también experiencias en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, pero creo que lo más relevante es que compartamos en qué situación se encuentra el laboratorio vivo de la Mancomunidad de Montánchez. Y luego habrá otra intervención muy focalizada ya a un determinado problemón que tiene Extremadura y cómo se puede abordar desde el paradigma de un agente de cambio orgánico, alguien que tiene algo de conocimientos de biología, nos apoyamos unos a otros y otros tenéis menos conocimientos, y en concreto va a ser lo que se le llama, por adelantar, el efecto Azola. Os va a sonar seguramente a chino, pero los embalses de Extremadura, como consecuencia del cambio climático, están teniendo la entrada de plantas invasoras que van a afectar a la calidad del agua, a la cantidad de sedimentos de los embalses, a la disponibilidad de agua a futuro en calidad y en cantidad. Esto la Confederación Hidrográfica lo tiene claro, la Consejería también, entonces vamos a abordarlo desde un punto de vista con perspectiva. No somos funcionarios, pero podemos tener una reflexión para abordar este reto. Si me diera tiempo, os plantearía otro que tiene que ver con los animales que se matan en las cacerías, en las monterías, que en Extremadura son muchos, los restos de los animales de los mataderos de caprino, de ovino, de porcino, que salen de Extremadura suponiendo un altísimo coste para luego incinerarse en Sevilla, en Córdoba o en Valladolid. Entonces, estos residuos orgánicos de carne se pueden triturar, convertir en pienso y no, para evitar las vacas locas, no le podremos dar carne de rumiante a un rumiante, que es lo que la Unión Europea ahora permite, es darle la carne que sobra de un rumiante, de un ciervo, sea una vaca o una cabra, se lo podemos dar a las aves y el resto de las carnes de aves se puede convertir en un insumo para evitar la compra de piensos. Luego hay mucha en el concepto de lo orgánico y de los flujos del orgánico hay eficiencias que el sistema territorial extremeño no tiene y las que hemos identificado las compartiremos brevemente hoy. Y luego pues abrir un turno de diálogo. ¿Qué esperas de ACO después de esta presentación que habremos hecho hoy? ¿Tenéis en mente algún emprendimiento además de la práctica o simplemente es la práctica unos meses? ¿Tenéis pensado implicaros en algún movimiento regenerativo? Em, Creo que en algún momento comentamos en los movimientos relacionados con Extinction Rebellion u otros de jóvenes. ¿Estáis en una situación lo suficientemente consciente como para pasar a una acción vecinal y dinamizar?
porque esto es muy duro y es importante trabajar en redes para sostenerse unos a otros, porque en la propia localidad uno nunca es profeta en su tierra y si vives en un pueblo no te lo van a poner fácil para que se produzca un cambio cultural. Eso es otra de las cosas que tenemos que tener presente. ¿Alguna observación hasta aquí? Bueno, pues os recuerdo esta imagen del primer día. Es lo que se llaman los límites planetarios. De los 9 límites que describimos brevemente, en este momento nos encontramos con que 6 de ellos están sobrepasados, que son, por orden, que tienen que ver más también con el compostaje. Por un lado, la pérdida de biodiversidad. Estamos perdiendo artrópodos, invertebrados. El 50% aproximadamente de la biomasa de invertebrados se ha perdido, lo vimos en la sesión de biología también en su momento. Las de anfibios también se han visto afectadas en cerca de un 40-50%. La biodiversidad de aves también está perdiendo. La de mamíferos, en fin, el problema que tiene el planeta relacionado con la pérdida de especies, no solo con que desaparezcan del todo, sino cuando una especie tiene en Extremadura 10 ejemplares, no cumple su función ecológica. En ecología se dice que la base del funcionamiento de un ecosistema es quién come a quién y sobre las relaciones de flujo de materia y energía se sostiene el conjunto. Si se caen 2 piezas del sistema o simplemente están en el zoológico, el conjunto del ecosistema está en una situación frágil. A día de hoy, muchos científicos en estos últimos medio año que están diciendo que la razón por la que son más virulentas las manifestaciones del cambio climático relacionadas con eventos extremos, temperaturas o precipitaciones, tiene que ver con que los ecosistemas, sus redes, ya están debilitadas porque falta biomasa. Ya no hay tantos insectos. Al no haber tantos insectos, no hay tantas aves. Aunque las especies de aves sean las mismas, no tenemos tanta biomasa de aves y estamos desequilibrando la producción de materia prima neta viva, de materia viva del planeta, desde los ecosistemas naturales hacia ecosistemas controlados por el ser humano. La Amazonía, por ir a uno de los tópicos, pierde una superficie de miles de hectáreas todos los meses porque se están roturando selvas o matas de monte para poner campos de soja que permiten alimentar con pienso a los cerdos de los que luego nos alimentamos. Luego esto tiene que ver también con un muy eficiente aprovechamiento de todos los recursos de residuos que ahora mismo gestionamos y, por ejemplo, la carne de los mataderos en Extremadura se lleva a incinerar, es decir, supone un coste de transporte, un coste de incineración para generar nada. Tenemos todavía un sistema económico muy poco eficiente. Por otro lado, tenemos otro de los grandes problemas, es el de la contaminación de nitrógeno y fósforo, que le dedicamos, Alfredo también insistió, y yo creo que también en varias de las sesiones, las nuevas entidades, este que está aquí en la parte de arriba, los contaminantes desde los micro y los nanoplásticos que se han incorporado a nuestra vida, que ahora mismo se está investigando qué papel tiene el compostaje para reducir la virulencia de los microplásticos en las cadenas tróficas, porque parece ser que puede quedar incorporado en el humus y dejar de estar disponibles para las plantas. Luego el compostaje podría ser una manera de, no solo por la temperatura, acabar con los antibióticos, no solo por la temperatura, que ya lo controlamos del curso anterior, gracias a la subida de temperaturas vamos a acabar con los antibióticos, podemos acabar con muchas de las sustancias pesticidas que se están utilizando. El compostaje en sus fases finales puede inmovilizar sustancias que de otro modo son tóxicas. Para varias de todas estas dimensiones, el compostaje es lo que llamábamos al principio un satisfactor sinérgico. Paso a esta imagen en la que os quería plantear los conceptos de escalas de la biodiversidad. Y que en el fondo estas escalas de biodiversidad son también, y por eso lo hemos incorporado como elemento para la reflexión, son escalas de nuestra acción orgánica. Dentro de vuestra práctica, algunos a lo mejor tenéis más intención de enfocaros a lo que se llamaría la escala de biodiversidad alfa,
que es en agricultura se le llama a la finca o a la granja, es decir, allá donde hay un sujeto, una persona, una familia, una comunidad que decide hacer una gestión lo más biodiversa posible en fauna, en flora, en hortalizas, en fruticultura, en tubérculos, en fruto, en hoja, la biodiversidad en setos con flor, en setos de flora silvestre en los bordes o incluso dentro, todo este manejo de la biodiversidad en alfa sería la que se hace desde la finca y la granja. Esto es una de las componentes de la agricultura regenerativa. Aumentar la biodiversidad de la granja por encima de las pérdidas que se puedan estar produciendo en nuestro entorno inmediato. La escala alfa, para los biogeógrafos, para los biólogos de la diversidad, se refiere a lo local, con lo que en nuestro caso tendremos que ver si el alfa se refiere a la finca agraria, a nuestra finca, o si se refiere al municipio. El municipio también formaría parte de la escala de biodiversidad en alfa. Si nosotros hacemos compostaje y regalamos el modelo de La Palma, el compost que se obtenga a los agricultores en una lista de espera, a través de una decisión municipal dinamizada, estaremos aumentando la biodiversidad del suelo porque le está regalando el producto a los agricultores, como una política pública. Solamente ponerlo en mercado también a un precio que sea razonable para los agricultores de proximidad, también es una acción de un impacto en biodiversidad extraordinario porque os recuerdo, las aves de Europa, todo el número de aves de la biodiversidad europea se sitúan en torno de las 1.200 especies, solamente en una compostera hay 2.000 microorganismos distintos, aproximadamente. Hay quien dice que 1.500, depende aquellos que vimos en la sesión de biología, desde los diferentes tipos de bacterias, actinobacterias, protistas, amebas, células, digamos, eucariotas que tienen un núcleo verdadero, hongos y otras, nemátodos, en fin, algunas de las que se verán en la sesión de la comunidad del conocimiento con Rubén, el microbiólogo. Luego nosotros podemos intervenir en aumentar la biodiversidad y la resiliencia, aunque no sea de las grandes especies que se nos escapan, lo podemos hacer a las pequeñas escalas. Y a eso lo que requiere es comunidad y el cuidado del suelo. Esa es una de las claves de los procesos regenerativos. Por otro lado, en biodiversidad se habla también de la escala gamma. La escala gamma es la regional o la bioregional. Nosotros en la asociación nos llamamos bioregional. Lo que pasa es que la realidad es que las escalas regionales son muy difíciles de acceder desde estos cambios culturales. Porque puede ocurrir que un partido político con una agenda muy particular llegue al gobierno de la comunidad autónoma, pero la realidad, o de un ayuntamiento, la realidad es que las instituciones no se dejan cambiar. O sea, no es un sueño político el que cambia las cosas. Eso sería una de las conclusiones de la reflexión que hemos tenido en la asociación y la experiencia de estos 10 años, por no añadir otros años de vida previa, ¿verdad? Que la acción política es absolutamente insuficiente. Si hay políticos con claridad, bien; si hay técnicos y se produce un encuentro politécnico, avanzan las cosas, pero si no hay un cambio de base, la base de la sociedad es la que mueve en última instancia los cambios. Estamos demasiado acostumbrados a cambios que nos vienen de arriba abajo y que suelen estar mediatizados por intereses de control de la información, intereses económicos, de rentabilidad, etcétera. Luego, la gente de cambio orgánico es alguien que tiene claro que los cambios los tengo que hacer con mis vecinos. Es la posición en la que estamos. Pero en el caso de este proyecto piloto en Extremadura, o esta reflexión-acción en Extremadura, entendimos desde el principio que la mejor manera de abordar la escala regional era a través de una red o de una malla, diría Mónica, de una red de personas que en diferentes lugares de la comunidad autónoma, en este caso con incorporación de otros lugares de España y del mundo, queremos aprender, y esto lo tenemos que hacer compartiendo. Somos seres lingüísticos, somos seres comunitarios, y aunque sea a través de la virtualidad, durante el año 24, en todo este territorio de Extremadura, hubo 24 iniciativas de compostaje comunitario parecidas a las que vais a emprender vosotros, en Sierra de Gata, en Las Urdes, en San Pedro, en Tentudía, en Miajadas Trujillo, no. Sí, en Miajadas hubo uno de ellas, precisamente en Miajadas, bueno, en diferentes lugares. La mayoría de las 24 experiencias del año 24
se han caído. Las de la Vera fueron muy importantes. ¿Cuáles se mantienen en vivo ahora de las que nacieron el año 24? Las de la Sierra de Montánchez y Tamuja, que dejan de ser una experiencia práctica, que luego os explicaré cómo se ha movido, a convertirse en un Living Lab donde hay diálogo con los ayuntamientos. Esto es clave. Un Living Lab requiere que los ayuntamientos se personen, con los que podamos sentarnos a hablar a medio plazo, no un programa de unos meses, sino realmente hablar a medio plazo. La Vera también, estamos ahí así. Entonces, por el momento, lo que tenemos como estrategia bioregional es la comunidad del conocimiento, donde llevamos a cabo una comunicación, intentamos mantener la vela o la semilla de esperanza-acción, de expectativas de acción. ¿Alguna observación? Bueno, me he dejado sin explicar el beta. El beta es una interacción que hacen, es un indicador entre la biodiversidad que hay en un determinado lugar donde los biólogos analizan el número de especies que hay, el número de especies y la abundancia, y luego el paisaje de toda la región. Entonces, por ejemplo, en términos de amplias regiones, el Mediterráneo sería uno de los biosistemas más biodiversos del planeta. También lo son algunas zonas de los cerrados y em, en Brasil, también lo es algunas zonas de las selvas pluvisilvas en Indonesia. No, el Mediterráneo sería uno de los espacios de mayor biodiversidad regional. Por eso Extremadura tiene tanta superficie protegida, porque a escala europea se es consciente de la biodiversidad que tiene, de la cantidad de masa arbolada, pero también de estepas con hierbas, lo que se llaman las serenas, o tiene otro nombre que no recuerdo ahora cómo le llamáis. Bueno, hay una altísima biodiversidad y ese es uno de los motivos también de que Extremadura sea un referente de conservación de la diversidad, de la biodiversidad en el planeta. Y el beta es el equilibrio entre la diversidad local. Si hay muchos ecosistemas distintos, como en Extremadura ocurre, te encuentras casi casi desde una estepa en la Siberia a un bosque de robles muy húmedo en la Sierra de Gata o en la Vera, a unos alcornocales en Tentudía. En un alcornocal hay especies distintas, luego esto sería la diversidad beta. Comparar y sumar a través de un indicador la biodiversidad de mi pueblo en la Vera con la biodiversidad de un alcornocal en Tentudía y hacer una especie de aproximación intermedia. Eso es lo que se llama la diversidad en beta. Por otra parte, he querido traer de la filosofía un pantallazo de lo que se llama agente. A ver si os resulta sugerente y luego compartís alguna reflexión. En filosofía, el término agente se refiere a una entidad, persona, que tiene la capacidad de actuar y producir efectos en el mundo. Es decir, esos efectos sería el cambio. Un agente puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una máquina, puede ser una fuerza natural, una entidad divina, en filosofía tampoco es extraño, o cualquier entidad que tenga la capacidad de iniciar una acción, de aglutinar voluntades, añadiría, y de producir un cambio, que precisamente la palabra cambio, que está en la primera parte de la definición de agente, está también incorporado al título de esta reflexión de formación. En la filosofía de la acción, la gente es una parte fundamental del análisis de la acción humana. ¿En qué situación se encuentra con realidad, con realismo, mi municipio? ¿Tiene sentido que vaya a tocar a la puerta del ayuntamiento? Lo intento una vez. O sea, esta modulación de la acción en lo que también en filosofía se llama la intención o la voluntad. ¿Cuántas veces tiene sentido que yo llame a un ayuntamiento para intentarlo? Se crea una asociación, por ejemplo en La Vera se ha creado esta asociación que Alfredo nos mantiene informados de cómo avanza, una asociación regenerativa, donde en principio son solo entidades del tercer sector, porque las administraciones locales a corto plazo pues parece que no, puede que no se las espere. Según esta perspectiva, la acción humana implica la intencionalidad, también se le llama la voluntad de hacer. Una cosa es os lo ponía aquí abajo en lo que son el entendimiento, la capacidad de hacer el diagnóstico en qué situación se encuentra, la memoria, a qué conocimientos de los mayores de mi pueblo, a qué conocimientos de las universidades, del movimiento regenerativo en Australia, voy a recurrir, y luego el combinado entre la capacidad de diagnóstico, cómo entiendo la situación,
la disponibilidad de conocimientos en la memoria activa, agente, y la intencionalidad que es dar el paso, llevar a cabo una acción. Lo que vais a ensayar a través de las prácticas es dar pasos hacia la acción al menos unos meses y deteneros, evaluar y vemos si está en condiciones de seguir o es perder el tiempo. Todavía no ha llegado el momento de madurez de la sociedad para ir en ese sentido, o a lo mejor nos decide la sociedad que va a ir en otro bien distinto y creo que no, no hace falta dar las diferentes opciones hacia las que se abren como posibilidades en nuestra sociedad. El agente es responsable de sus acciones y tiene la capacidad de elegir y de tomar decisiones porque en función de cómo reaccionen el restaurante, la residencia, el hotel, el ayuntamiento, tendréis que reflexionar. Nos juntaremos mensualmente para reflexionar los que estemos en la práctica y tomar decisiones. Voy a una alianza, como reflexionaba el otro día con María Jesús, que ahora no está en la asesoría individual. Nos centramos solamente en los restaurantes porque la expectativa es que el ayuntamiento diga que no, pero nosotros no cerramos al ayuntamiento. El plan A es hablar con la mancomunidad, el plan B es hablar con los ayuntamientos, el plan C es solamente intentar un cambio con los restaurantes. Luego, esta reflexión, que es la que vamos a tener mes a mes y en vuestro caso localidad a localidad o grupo de prácticas a grupo de prácticas, si sois varios mejor, porque esto es mejor hacerlo en grupo. En la filosofía política y ética, el agente se refiere a esa entidad o persona que tiene la capacidad de tomar las decisiones que además considera que son morales y éticas. No sé si consideráis que hay ética en el movimiento que estamos emprendiendo o moral, luego lo que creo que está claro que muy político no es. Un individuo puede ser considerado un agente moral si tiene la capacidad de tomar decisiones informadas sobre lo que es correcto o incorrecto. ¿Vosotros pensáis que será fácil de explicar que una gestión inteligente, descentralizada, razonable, prudente, virtudes todas ellas de la filosofía, lo van a entender las personas que viven en los municipios? Yo creo que va a ser bastante fácil de explicar. Otra cosa es que entendiéndolo quieran pasar a la acción. Ahí donde él interviene con cómo conseguir pasar del entendimiento a la voluntad de actuar. Y eso requiere dinamización, requiere crear espacios donde la gente pueda venir a participar, a sentirse escuchada, a oír en presencialidad, que cada vez parece que es más raro. Y en última instancia es el responsable de sus acciones en función de su capacidad. Añade de razonamiento moral, de su capacidad de diálogo, de interlocución, de resistir la adversidad, de racionalizar las estrategias, porque es casi es un juego de ajedrez lo que vais a emprender durante los próximos meses. Iremos viendo mes a mes qué pieza podemos mover, porque parece que los del otro lado, los de el sistema convencional, me han matado la torre, ¿de acuerdo? O sea, incluso en términos de teoría de juegos se puede plantear también esto. ¿Alguien tiene alguna observación que hacer? Bueno, pues Aristóteles nos dice, nos lo plantea en términos de oposición. Si hay un intelecto agente, hay un intelecto paciente. Nosotros somos actores, nos estamos planteando la función de actores en nuestro entorno porque somos conscientes de que hay inteligencia pasiva, receptiva, lo que Aristóteles llamaba la tabula rasa, que están esperando a que lleguen para ver qué incorporan o qué no de lo que les llega del exterior. Luego nosotros somos actores porque en gran medida los otros son pasivos. El identificar la pasividad del otro y el cómo moverla es una de las claves. Los términos aristotélicos ha llevado a la ruptura, incluso en diferentes escuelas filosóficas y teológicas, etcétera. Pero bueno, intelecto agente es cualquier persona que se sienta a reflexionar. Para Aristóteles, el agente no era el que actuaba solo, antes de la acción, de la voluntad de dar el paso, tiene que haber tenido acceso a una reflexión entre el entendimiento, una cognición con memoria, y esta es la reflexión que será propia de la gente. No vamos a empezar a poner composteras sin más. Tendréis que ver dónde vale la pena que se ponga o dónde no se ponga. Y esto no es una decisión porque ocurre mucho, por ir al caso del compostaje, que un ayuntamiento decide poner una compostera en un sitio y la compostera no funciona. Esto está lleno España de composteras que no están funcionando.
porque se ha puesto desde la decisión de un funcionario de la administración, de un técnico de una empresa de servicios, sin haber activado la colectividad, la inteligencia colectiva que vimos en su momento. ¿De acuerdo hasta aquí? Bueno, pues voy a introduciros, o más bien repasar, porque creo que introducir no es algunos de los otros conceptos. Por ejemplo, en torno al concepto de cambio, porque la gente ya lo hemos visto un rato, desde el principio, la teoría del cambio cultural sobre la que creo que varias de las ponentes van a intervenir es entender que los cambios que estamos generando tienen una componente antropológica. Cambio cultural, cómo se produce lo que en antropología llaman la endoculturación de una comunidad indígena o de una comunidad rural de los años 40 de la posguerra en Extremadura y pasan en 10 o 15 años un cambio, hubo un cambio cultural a coger tractores y a utilizar pesticidas, afortunadamente a tener lavadoras y a tener lavaplatos. Estos cambios culturales se han producido en un sentido y parece que ahora el planeta, la sociedad europea y la mayor parte de las personas con una cierta sensibilidad entendemos que tenemos que reflexionar sobre los cambios que han acontecido en el pasado para ver cómo enfocar los cambios de futuro, con estrategia y con táctica y con herramientas de las diferentes disciplinas humanísticas. He querido traer aquí también un concepto que yo cuando lo conocí me marcó mucho, es el de la biodiversidad o la diversidad biocultural. Lo acuñaron una serie de investigadores en México, Víctor Toledo sería uno de ellos, y la diversidad biocultural es entender que las comunidades humanas, las culturas, han tenido durante cientos o milenios de años una interacción con los ecosistemas naturales y se ha llegado a equilibrios bioculturales. En Extremadura, todo el mundo, la mayoría de los geógrafos tienen claro que las dehesas antes eran un bosque bastante más cerrado. La dehesa es la estructura o la infraestructura de una biocultura en la que el extremeño, a través de haber cazado los ciervos, ha empezado a poner oveja merina, cabra retinta y las diferentes biodiversidades de ganado. Em, de vacas, la berrenda, la cacereña, de cabras, la verata, la retinta, la serrana, la payoya. Pues lo biocultural es el espacio en el que las comunidades humanas tienen un diálogo con la naturaleza, las comunidades humanas tradicionales, de ahí el término también de aprovechamiento tradicional, tiene un diálogo con la naturaleza que es el mejor de los referentes. No tenemos que inventarnos nada desde la permacultura. Lo que tiene que hacer la permacultura, los regenerativos, dialogar con los saberes de la tierra, que es precisamente lo que hace. ¿De acuerdo? Luego hay otro concepto que, que propuso Paniker, em, filósofo español en este caso, que era la evolución o lo retroprogresivo, y es entender que tenemos que mirar al pasado, no por ser retrógrados, pero que nadie que no mire al pasado va a poder hacer progresión, una progresión adecuada. A veces la tecnología no atiende a la naturaleza del tiempo de que disponemos, la naturaleza de la atención, y se generan, pues se puede decir incluso que enfermedades, pandemias psíquicas en relación. Entonces, lo retroprogresivo es mirar al pasado para volver a avanzar al futuro. Y esto, que es de sentido común, cuando se le plantea de manera coloquial a un alcalde, entiende que sí, claro, lo que se ha hecho en el pueblo toda la vida hay que tenerlo muy en cuenta. Yo soy progresista, pero tengo en cuenta el pasado. Esto es otra de las reflexiones a tener en cuenta. Cuidado con las rupturas, porque es habitual en el medio rural español en general que los que llegan con valores permacultura, regenerativos, chocan porque los ven como separados de la realidad del propio territorio. Y nos puede ocurrir que el compostaje en algunas localidades nos digan, eso lo he hecho toda la vida mi abuelo, no me vengas una vez más a evangelizar sobre qué tiene que ser el futuro de una sociedad sostenible. Bueno, entonces en el tema del cambio hay que estar dispuesto al diálogo. No venimos con la verdad, venimos con unos elementos argumentales para acabar de ver en diálogo con el ayuntamiento, con el restaurante, con el del bar, cuál puede ser el marco de cambio y en qué dirección. También la dirección puede que sorprenda.
Y luego el concepto de orgánico, pues lo primero de todo es lo opuesto, la inorgánico. Hay una grandísima cantidad de toxinas, de elementos inorgánicos que cuando entran en contacto con los organismos vivos nos confunden. Creemos que todo hasta hace unas décadas era orgánico en la naturaleza, salvo los minerales, ¿no? O algunas sustancias tóxicas que efectivamente están en el mundo de lo inorgánico, pero es que ahora el ser humano ha creado miles de sustancias inorgánicas que están generando disrupciones en lo orgánico. Luego, una de las propuestas a considerar es recuperemos soluciones basadas en naturaleza y los ciclos de lo orgánico. Hay un concepto que he querido acompañar con una imagen que ahora mismo vino desde la Organización Mundial de la Salud Animal, pero que ahora mismo en Naciones Unidas se ha cogido con muy, con muy buena disposición, es lo que se le llama una salud única, o el término en inglés es One Health. La salud de las personas, de las que en principio se encarga la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Sanidad. La salud animal, de la que en principio se encarga el Ministerio de Agricultura por el tema de pues, las diferentes, la peste porcina, la lengua azul. Y la salud de los ecosistemas, en realidad no deberíamos verlas por separada. Y hay un punto en el que el microbioma, porque casi todo ahora en términos de salud remite a que un animal será menos sensible si tiene una suficiente biodiversidad o microbiota de los rumiantes, si hay una suficiente diversidad en la salud de las personas, en el intestino grueso o en la piel, en las diferentes partes de la piel, donde hay ecosistemas bacterianos, ¿no? En la frente podemos tener 400 especies distintas, en las axilas 300 especies distintas de microorganismos. Luego los equilibrios, las enfermedades epidérmicas cada vez más se considera que tienen relación con que hemos provocado desequilibrios en los microecosistemas. Entonces es una mirada a lo micro y a la vez es la mirada a que la salud del planeta no puede verse separada y es global. Podríamos incorporar a esta reflexión utópicamente, porque no lo vamos a conseguir fácilmente, al médico de la localidad, porque nos consta que pediatras o que ginecólogos están diciendo cuidado con lo que comes y están recomendando soluciones basadas en la naturaleza. Luego, no es solamente una cuestión de gestión de residuos, el cambio en su más profunda componente, aunque los pasos a los que vayamos los próximos meses sean estos. El veterinario tiene sentido, nos encontramos con veterinarios que paran los procesos. Por ejemplo, en composteras, que el veterinario ha dicho no. Creo que Adela, en tu caso en aceituna, fue uno de ellos, ¿verdad? Fue un veterinario que dijo no me pongas la basura aquí. Entonces hubo Bueno, una sí, confrontación. sí que tuvieron problemas con eso, pero luego a posteriori yo me enteré que no fue el veterinario, sino que fueron las propias chicas que trabajaban en la residencia las que estaban alerta porque anteriormente se sacaban los residuos orgánicos para llevarlos a los animales. Y eso sí que lo descubrió el veterinario. Entonces, con De ese acuerdo. antecedente, ellas dijeron, no, no, no te lleves más residuos. Pero de todo esto me he enterado yo después, que ahí el veterinario al final ni se enteró de que yo estaba llevándome los residuos. Pero con ese antecedente que tuvieron, ya ellas mismas no quisieron que yo me lo llevara. Por miedo. Mm. Bueno, pues alguna observación hasta aquí. ¿O queréis que hagamos una pausa de unos minutos? Pues venga, hacemos alguna pregunta o una pausa, porque vuelve a ser muy denso el viaje. Pues nada, hacemos una pausa. No, son y 7 minutos, si os parece, a y 15 retomamos.